Hola, bienvenidos a Armamento Militar, el canal donde te mostramos las últimas novedades en tecnología bélica. Hoy te vamos a hablar del Rayo de Hierro, el nuevo sistema láser antimisiles de Israel que promete revolucionar la defensa aérea del país hebreo. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Comencemos. Israel es un país que vive en constante amenaza por parte de sus vecinos, que no reconocen su existencia y que buscan su destrucción. Desde su fundación en 1948, Israel ha tenido que enfrentarse a varias guerras y conflictos armados, en los que ha demostrado su superioridad militar y su capacidad de resistencia. Sin embargo, Israel no se conforma con defenderse, sino que busca tener una ventaja estratégica y tecnológica sobre sus adversarios. Por eso, Israel invierte mucho en investigación y desarrollo en el ámbito militar y cuenta con una industria armamentística de primer nivel. Uno de los campos en los que Israel destaca es el de la defensa aérea, es decir, la capacidad de proteger su territorio y su población de los ataques aéreos que provienen de sus enemigos. Estos ataques pueden ser de diferentes tipos, como aviones, misiles, cohetes, morteros o drones. Para hacer frente a estas amenazas, Israel ha desarrollado varios sistemas de defensa antiaérea que forman parte de lo que se conoce como el escudo multicapa. Este escudo está compuesto por 4 niveles de protección, cada uno diseñado para interceptar diferentes tipos de objetivos según su alcance y su altitud. El primer nivel es el Flecha, un sistema capaz de derribar misiles balísticos intercontinentales o de largo alcance, como los que poseen Irán o Corea del Norte. El Flecha puede interceptar los misiles a una distancia de hasta 300 kilómetros y a una altitud de hasta 100 kilómetros. El segundo nivel es el David's Sling, un sistema capaz de derribar misiles balísticos tácticos o de medio alcance, como los que poseen Siria o Hezbollah. El David's Sling puede interceptar los misiles a una distancia de hasta 200 kilómetros y a una altitud de hasta 70 kilómetros. El tercer nivel es el Cúpula de Hierro, un sistema capaz de derribar cohetes, proyectiles o drones de corto alcance, como los que lanzan los grupos terroristas palestinos desde Gaza o Líbano. La Cúpula de Hierro puede interceptar los objetivos a una distancia de hasta 70 kilómetros y a una altitud de hasta 15 kilómetros. El cuarto nivel es el Rayo de Hierro, un sistema capaz de derribar cohetes, proyectiles o drones de muy corto alcance, como los que se usan para atacar instalaciones militares o infraestructuras críticas. El Rayo de Hierro puede interceptar los objetivos a una distancia de hasta 7 kilómetros y a una altitud de hasta 2 kilómetros. En este video nos vamos a centrar en el Rayo de Hierro, el nuevo sistema láser antimisiles de Israel, que promete ser un cambio radical en la forma de defenderse de los ataques aéreos. Vamos a ver cómo funciona este sistema, qué ventajas tiene sobre otros sistemas convencionales y qué desafíos tiene que superar para ser operativo. El Rayo de Hierro es un dispositivo basado en el uso del rayo láser como arma antiaérea. El rayo láser es un haz concentrado y coherente de luz que puede transmitir mucha energía en poco tiempo. Al apuntar el rayo láser contra un objetivo aéreo, se produce un efecto térmico que provoca su calentamiento y su combustión o explosión. El rayo de hierro se compone básicamente de 2 elementos, un radar y un láser. El radar se encarga de detectar, identificar y rastrear los objetivos aéreos que se acercan al área protegida. El láser se encarga de apuntar y disparar contra los objetivos, neutralizándolos en cuestión de segundos. El rayo de hierro se puede montar sobre diferentes plataformas móviles o fijas, como vehículos terrestres, buques o instalaciones militares. Su alcance efectivo se estima en unos 7 kilómetros, aunque se espera que aumente en el futuro con las mejoras tecnológicas. El rayo de hierro tiene varias ventajas sobre otros sistemas de defensa antiaérea convencionales, como la Cúpula de Hierro, que usa misiles interceptores para derribar los objetivos. Veamos algunas de estas ventajas. La primera ventaja es la velocidad. El rayo de hierro puede alcanzar y neutralizar los objetivos en menos de 4 segundos desde que los detecta. Esto le permite reaccionar ante amenazas que se mueven a gran velocidad o que tienen una trayectoria errática, como los misiles guiados antitanque o los drones kamikaze.
La segunda ventaja es la precisión. El rayo de hierro puede apuntar con gran exactitud al punto débil del objetivo, causando su desintegración o explosión en el aire. Esto evita que los restos caigan sobre zonas pobladas o infraestructuras sensibles, reduciendo el daño colateral y el riesgo de incendios. La tercera ventaja es el costo. El rayo de hierro tiene un costo operativo muy bajo, estimado en unos $3 por disparo. Esto supone un gran ahorro frente a los miles de dólares que cuesta cada interceptación con la cúpula de hierro. Además, el rayo de hierro no depende de la disponibilidad de munición, lo que le otorga una mayor autonomía y flexibilidad. La cuarta ventaja es la capacidad. El rayo de hierro puede hacer frente a múltiples amenazas al mismo tiempo, sin perder eficacia ni rendimiento. Esto le permite hacer frente a ataques coordinados o masivos desde diferentes ángulos o distancias, como los que suelen lanzar los grupos terroristas palestinos desde Gaza o Líbano. El rayo de hierro es un sistema muy innovador y prometedor, pero también tiene algunos desafíos y limitaciones que debe superar para ser plenamente operativo. Veamos algunos de estos desafíos. El primer desafío es el clima. El rayo de hierro depende de la visibilidad y la transparencia del aire para poder apuntar y disparar con precisión. Sin embargo, factores como la lluvia, la niebla, el polvo o el humo pueden interferir con el funcionamiento del láser, reduciendo su efectividad o impidiendo su uso. El segundo desafío es la potencia. El rayo de hierro requiere una gran cantidad de energía eléctrica para generar y mantener el rayo láser. Esto implica tener una fuente de alimentación adecuada y constante, que pueda soportar las demandas del sistema. Además, el rayo de hierro debe tener un sistema de refrigeración eficiente que evite el sobrecalentamiento del láser y sus componentes. El tercer desafío es la protección. El rayo de hierro es un sistema muy valioso y vulnerable, que puede ser objeto de ataques por parte del enemigo. Por eso, el rayo de hierro debe contar con medidas de seguridad y defensa propias, que eviten su sabotaje o su destrucción. Asimismo, el rayo de hierro debe tener un sistema de encriptación y autenticación, que impida su hackeo o su uso indebido. El cuarto desafío es la regulación. El rayo de hierro es un sistema que plantea algunas cuestiones éticas y legales sobre el uso del láser como arma antiaérea. Por eso, el rayo de hierro debe cumplir con las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos en los conflictos armados. El rayo de hierro se presentó por primera vez en 2014, pero no fue hasta 2022 cuando se realizaron las primeras pruebas exitosas con objetivos reales. Desde entonces, el sistema ha seguido evolucionando y perfeccionándose hasta alcanzar un nivel de madurez operativa que le permitirá entrar en servicio este mismo año. El rayo de hierro es una de las apuestas más innovadoras y ambiciosas de Israel en el campo de la defensa aérea. Su objetivo es garantizar la seguridad y la soberanía del país frente a las amenazas que provienen de sus enemigos regionales, que no cesan de intentar romper el equilibrio de fuerzas en la zona. El rayo de hierro es, sin duda, un arma que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es muy real y muy efectiva. Con él, Israel espera tener una ventaja estratégica y tecnológica sobre sus adversarios y demostrar al mundo su capacidad de innovación y desarrollo en el ámbito militar. Y hasta aquí nuestro video de hoy sobre el rayo de hierro, el nuevo sistema láser antimisiles de Israel. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.